Buenas tardes y sean bienvenidos al webinario de este día, organizado por la revista Metapforming Magazine y la PMA. Mi nombre es Rodolfo Marroquín y hoy fungiré como moderador de estas conferencias. Antes de dar inicio y presentar al ponente del tema de hoy, me permito dedicar un par de minutos para repasar algunas de las funciones y de la funcionalidad sobre este evento en vivo. Debido a que la sesión de hoy será grabada para archivo, todos los participantes se encuentran en modo solo escuchar. El ponente y los otros participantes no podrán escuchar audio alguno desde sus respectivas ubicaciones durante el programa. Sin embargo, ustedes se podrán comunicar con nosotros en el transcurso del programa cambiando a su opción de retroalimentación, que se localiza en la parte superior derecha de su pantalla. Favor de notificarnos si requieren de asistencia, no reciben audio o desean que el ponente aminore el paso. Para aprobar esta función, les pido de favor que en este momento cada uno de ustedes cambie su opción de retroalimentación a amarillo. Gracias. Ahora, por favor, reingresen su opción de retroalimentación a verde. También tendrán oportunidad de hacer preguntas, escribiéndolas en el panel de preguntas y respuestas, Q y A, que aparece en su pantalla. Una vez que dicha pregunta se haya aceptado, podrán hacer otra pregunta si así lo desean. Este proceso puede demorar algunos minutos si se reciben varias preguntas a la vez. El ponente dará respuesta a las preguntas que permita el tiempo asignado de aproximadamente 15 minutos de duración del programa. Para poner a prueba el panel de preguntas y respuestas, favor de escribir el número de participantes de su empresa en este seminario web. Gracias. Ahora presento slide, please. En este caso, aprovechamos también este momento para dar las gracias a nuestros patrocinadores de esta serie de seminarios web. Co-Press Equipment, Nidec Press and Automation y Komatsu America Industries, por su apoyo para la realización de los mismos. Por último, debido a que se grabará esta presentación, quiero también hacer de su conocimiento que el webinario será archivado y pronto estará disponible en nuestro sitio de internet en caso que deseen verlo nuevamente o deseen compartirlo con sus compañeros. Next slide. Como recordatorio, en esta pantalla, en este momento en la pantalla podrán ver todos los seminarios a presentar, las presentaciones y en la serie de 4 días y de los ponentes correspondientes. Una vez que se haya concluido la serie, ustedes los participantes podrán verlos en nuestro sitio de internet y se les enviará un enlace para que tengan acceso a estas presentaciones y al material que ellas mismas contienen. Ahora, antes de dar inicio con el seminario web de este día, les presentaremos un breve video de la empresa Co-Press Equipment, uno de nuestros patrocinadores. Vamos a ver el video. Mi nombre es Manuel Gómez y yo estoy a cargo del Departamento de Control y Eléctrica. Yo he trabajado en Co-Press por más de 17 años. Les voy a platicar un poco acerca de la relación que Co-Press tiene con la industria en México. Por más de 40 años nosotros hemos suministrado equipo que se ha distribuido a lo largo de toda la República Mexicana. Tenemos más de 400 equipos distribuidos en las ciudades industriales más importantes de México. Y esta buena relación obedece a que Co-Press por muchos años se ha preocupado por tener buen desarrollo en su equipo. Co-Press tiene un departamento de desarrollo que continuamente está buscando soluciones para la industria. Un claro ejemplo es el problema que muchas compañías están teniendo actualmente al procesar acero de alta dureza. Por muchos años, el acero de alta dureza fue tratado con equipo que no tenía las especificaciones para tratar este acero.
Copress ha diseñado una nueva serie de enderezadores, los cuales pueden tener un 100% de resultado exitoso. Muchas compañías actualmente siguen procesando este acero con equipos que fueron diseñados hace 20 años. Con estos equipos, pues bueno, no hay resultados satisfactorios. Otro ejemplo de la buena relación que Copress ha tenido con la industria en México es que constantemente en los proyectos grandes siempre se asignan a personas que tienen un alto conocimiento en el proceso, no solamente en el equipo. Para nosotros es bien importante suministrar o vender un equipo en el cual nosotros podamos entender el proceso completo. Ahora, actualmente, tenemos un equipo en México de personas que tienen más de 20 años en la industria. Con eso nosotros garantizamos que es posible tener buenas soluciones a los problemas o a los retos que la industria representa. Otro punto muy importante en el cual Copress se ha preocupado mucho es con la nueva tecnología de servoprensas. Las servoprensas son altamente productivas, especialmente cuando estas servoprensas se controlan o se manejan en el módulo péndulo. El módulo péndulo produce el doble en producción algunas veces. Entonces, para eso representa un reto muy importante para los alimentadores. Ahora el alimentador tiene que suministrar material a la prensa más rápido, con altas aceleraciones, con altas velocidades, para tener el material a tiempo en la prensa. Copress ha desarrollado sistemas sincronizados únicos en el mercado que ayudan para este proceso de sincronización con las prensas y el servo que se manejan a través de un servo. Por muchos años, Copress diseñó alimentadores tradicionalmente demasiado fuertes, es decir, mecánicamente después de 40 años están funcionales, mecánicamente funcionan, pero desafortunadamente después de 40 años la electrónica, el software es obsoleto. Ahora en esos equipos toda la electrónica, todos los servomecanismos, toda la parte eléctrica ha sido descontinuada o ya no existe. Copress desarrolló una actualización para esos equipos. Esos equipos son plug and play. Compañías que han comprado esos equipos se han dado cuenta que es tan fácil y tan simple operarlos, que han tomado la decisión de aplicar esas actualizaciones a equipos aun cuando no son marca Copress. El equipo es tan confiable que las compañías decidieron actualizar sus otros equipos. Bueno, por mi parte es todo. Espero les haya gustado esa plática. Ahora es el momento de hacer la presentación de nuestro del tema del día de hoy, que nos será presentado por el ingeniero Benjamín Morales, gerente técnico de Autoform Engineering México, sobre el tema Ingeniería de Materiales para el Conformado de Lámina Metálica. Benjamín cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de herramientales y de conformado de lámina metálica, con experiencia en la validación de procesos de conformado en frío, en caliente y de hidroformado. La primera experiencia de Benjamín en la industria de estampados fue diseñando matrices progresivas de alta velocidad para productos electrónicos y médicos. En la actualidad, funge como gerente técnico en Autoform México. Las funciones de Benjamín incluyen presentaciones comerciales y demostraciones, implementar soluciones, coordinar la capacitación y proporcionar soporte a clientes. Benjamín es titulado en la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad de Guadalajara y cuenta con una maestría en mecatrónica. Con ustedes dejo al ingeniero Benjamín Morales. Muchas gracias por esta presentación, Rodolfo, y bienvenidos a todos.
Espero que estos 45 minutos que vamos a tener en la presentación todos salgamos con algo positivo y algo que podamos aplicar en nuestro día a día de la industria. Les quiero platicar acerca de la ingeniería de materiales. Esto le llamo ingeniería porque no vamos a ver nada acerca de la estructura de los aceros, más bien es cómo podemos determinar las propiedades mecánicas de los materiales y cómo estas me van a impactar en el piso de producción. La agenda o los temas que propongo para el día de hoy son revisar la curva de esfuerzo de formación, a qué nos referimos con el valor N, qué nos referimos con el valor R, qué es la anisotropía y cómo nos puede afectar. Y terminaríamos con el tema principal o más importante en el embutido, que es la determinación del límite de conformabilidad. En este caso, cuando nosotros revisamos lo que es la producción de rollos de acero, nosotros vemos que primero tomo estos diagramas de la empresa Nippon Steel que están libres en la red. Vemos que primero preparamos los minerales los llevamos a un horno. En el horno tenemos colada continua, pero esta parte de la colada continua es únicamente el acero, es la materia prima para fabricar los rollos. Y es lo que nosotros vemos comúnmente en las calles cuando nosotros viajan estos bloques grandes de acero, pero estos todavía no los podemos usar en nuestros procesos, sino que también tenemos que hacer primero una reducción del espesor grande en rolado en caliente. Hacemos un rolado en frío hasta la medida que nosotros deseamos. En ocasiones, dependiendo, y es aquí lo que yo quiero platicar con ustedes, dependiendo de la calidad del acero y el propósito que tenemos, podemos tener hornos de revenido para poder mejorar las características de este rollo y le damos la forma final. Después lo formamos en un rollo y ahora sí, este rollo lo vamos a llevar a nuestro almacén. Y lo que nosotros queremos ver es que una vez que esté el rollo en nuestro almacén, poder ver cuáles son esas características. Y esto lo vamos a hacer por medio de una prueba de tensión. Esta es la forma más sencilla de poder saber las características de este rollo. Comúnmente las personas únicamente se fijan en lo que son las propiedades de resistencia o los proveedores de acero únicamente proporcionan información acerca de las propiedades de resistencia del acero, en el cual incluyen y se enlistan en el reporte de calidad del acero el punto de fluencia, la resistencia máxima y y la elongación total del material. Pero ahora lo que quiero proponer es que también prestan atención a otros datos que yo les llamo propiedades de conformabilidad. En estas propiedades de conformabilidad vamos a hablar vamos a prestar atención acerca de lo que es la elongación uniforme del material, el valor R y el valor N del material. Todos hemos visto una gráfica como esta, acerca una tabla como esta, cuando queremos seleccionar un acero o el cliente, o el prospecto de cliente nos pide que coticemos una pieza, hacemos alguna investigación por internet y nos encontramos una tabla como esta, o el mismo cliente. Por lo general, todas las automotrices ya tienen un estándar en el cual enumera cuáles serían las características. Lo que nosotros podemos ver aquí es que en el CR1 de este caso, el precio es, digamos, de los más económicos, y cuando nosotros pedimos cotización ya a un CR6, el precio se ha elevado. Nosotros podemos decir, bueno, ¿cuál es la razón de esta diferencia en precios? Si nosotros vemos que las propiedades mecánicas o la resistencia de este material se puede cumplir en todos, nosotros podemos hacer coincidir que el precio, también tenemos ahí unos números que sin saber tal vez de qué se trata, vemos que se incrementan del CR2 al CR6. En el CR2 empezamos con un valor R de 1.3 y en el CR6 vemos que es el 2.3, con un valor N que empieza con un 0.16 y al final tenemos un valor N de 0.23. Entonces podemos ver cómo relacionaros o podemos tener esta impresión de que al tener un valor mayor, el costo del material va a ser mayor. Entonces, vamos a ver qué significa no únicamente la resistencia del material, sino también estos dos valores, que es el valor R y el valor N. Entonces, el acero o los materiales ya están más que estudiados, ¿no? Tenemos curvas de esfuerzo de formación, von Mises, círculo de Moore, FLD, diagrama de equilibrio metaestable, curvas de histéresis. Hay muchísimas curvas, pero en sí, para nuestro pequeño problema, nosotros vamos a tener para nuestro estudio o para nuestro trabajo de conformado de lámina, nosotros vamos a propongo yo que estudiemos tres curvas.
la curva de esfuerzo de formación, la superficie de fluencia y la línea de límite de conformabilidad. Y estos, usándolos también en conjunto con programas de elemento finito, podemos nosotros analizar y poder sacar conclusiones acerca de procesos de conformado de lámina. Empecemos con la primera, la curva de esfuerzo de formación. Lo que vamos a hacer es tomar un pedacito del acero, del rollo que ya viene del rollo que nos acaban de entregar, y vamos a tomar una pequeña muestra, y lo que vamos a meter es meterle una máquina de tensión universal, hacerle una prueba de tensión. Esta es una prueba destructiva en el cual vamos a llevar ese pedacito de material hasta el límite y lo vamos a romper, ¿no? En este caso vamos a sacar una curva y nos vamos a fijar directamente de la máquina, vamos a obtener una gráfica de fuerza contra desplazamiento. ¿Cuánta fuerza requerí para realizar cierto desplazamiento de la mordaza? Y entonces esta gráfica la vamos a tener, va a estar muy unida, va a estar muy pegada a esa probeta que nosotros tenemos. Para nosotros poderla utilizar en general para ese material, en este caso el de X53, entonces lo que vamos a hacer nosotros es quitarle esa dependencia a esa gráfica, y lo que vamos a hacer es que vamos a graficar, en vez de fuerza requerida para la prueba, lo vamos a graficar entre esfuerzo contra deformación. En este caso el esfuerzo lo vamos a dividir la fuerza entre el área inicial, porque esta prueba tiene más de un siglo que se propuso, y entonces en este caso vamos a dividir la fuerza que registró la máquina de tensión entre el área inicial, porque es más fácil que antes de iniciar la prueba destructiva nosotros poder medir la probeta con medios económicos en vez de instalar cámaras y poder tener la prueba y poder tener ese dato, y lo vamos a relacionar contra la deformación. ¿Qué porcentaje del material pude obtener yo de deformación? Y podemos ver que la gráfica se parece. Y de aquí es donde podemos sacar los datos que nosotros vienen en el reporte de calidad, en el reporte del rollo. El primer dato es el punto de fluencia. Aquí también les dejo un poquito de nomenclatura, porque a veces ya no se manejan nombres, sino se maneja nomenclatura. Y aquí en este caso tenemos que podemos ver al inicio que tenemos una línea recta, y esta línea recta termina en este punto y empezamos con una curva. Aquí donde cambia de dirección, que cambia de línea recta a curva, ahí se le llama punto de fluencia, y ahí es donde el material empieza a ceder y digamos tenemos una zona elástica y después tenemos una zona plástica. Esta zona plástica la vamos a tener, por lo general tenemos una deformación uniforme hasta el punto que es la resistencia máxima. ¿Cuánto va a resistir ese material como máximo? Por lo general en la literatura viene como RM. Y también vamos a tener lo que es la deformación total. En este caso estoy indicando no un punto, sino una zona, porque depende del estándar que nosotros estemos manejando, es lo que nos dicen. Por ejemplo, el estándar GIS nos dice que la deformación total es hasta donde termina la gráfica, pero el estándar ASTM nos dice que la resistencia o la deformación total es cuando hay una reducción del 10% del esfuerzo máximo. Entonces, por eso aquí tenemos. Lo que quiero puntualizar es que en este caso es muy importante, y vamos a verlo poco a poco, es que esta deformación uniforme es donde el material, cuando yo lo estiro, se distribuye el esfuerzo de estiramiento, se distribuye a través de toda la probeta. A partir de este punto o donde se encuentra la resistencia máxima, vamos a tener algo que se llama localización de esfuerzos, y entonces el material empieza a deformarse con una mayor velocidad. A este punto se le llama estrición. En inglés yo estoy seguro que lo han escuchado como necking. Este es el necking. Bueno, la industria del acero, la industria automotriz tiene requerimientos cada vez más exigentes acerca de seguridad, y entonces aquí ya vimos esta curva y se ha presentado lo que es para poder satisfacer estas necesidades de estructuras más seguras. Podemos observar aquí que nos han presentado aceros cada vez más resistentes, pero también podemos observar que al yo tener el punto de fluencia en esta zona más alto, que el material resiste más esfuerzo antes de presentar una deformación permanente, es más alto, nosotros estamos pagando la factura de este otro lado, porque la capacidad de deformación que nosotros tenemos es menor. Y entonces aquí lo que podemos ver es que el material nos presenta materiales cada vez más duros. Referiría
a un DP780, este a un DP980, y tenemos aquí la curva de un material martensítico 1200. En este sentido, me gustaría llevarlos y presentarles una pequeña simulación de un proceso muy sencilla, que ha sido más bien un proceso en el que se ha usado para hacer investigación. Voy a poner aquí el material con otro para poderlo ver. Aquí voy a poner un resultado de adelgazamiento. Ahí pueden ver el material. Tal vez le cambio aquí, sí se ve mejor. Lo que vamos a hacer va a ser sujetar. Aquí no tenemos todo. Estas superficies nos representan los herramientales, más que poner sólidos. Vamos a manejar únicamente superficies y podemos ver este material que lo estamos embutiendo para poder tener, digamos, una prueba controlada y poderlo comparar con diferentes materiales. Y al final tenemos su recuperación elástica. Si en este caso yo pudiera tener este material pudiera hacer pruebas con toda esta gama de materiales, ¿en dónde tendríamos el impacto? Hasta este punto no hemos hablado nada de la conformabilidad del material, simplemente de su resistencia. Y entonces este sería el impacto que nosotros pudiéramos tener, ya que al aumentar el punto de fluencia de este material o su resistencia máxima, en donde vamos a tener un impacto directo es en la fuerza que vamos a requerir para deformar esa pieza. Todavía no estamos hablando acerca de cuál es su capacidad de deformación. Simplemente, al yo tener un material más resistente, yo voy a requerir más fuerza de la prensa para poder realizar la misma figura. Espero que hasta aquí estemos claros. No sé si, Rodolfo, ¿hay alguna pregunta? Creo que ahí tenemos algún... Voy a continuar en lo que Rodolfo lee las preguntas y nos hace las preguntas a todos. Otro punto que es importante acerca es el módulo de elasticidad. Nosotros ya localizamos en este punto, en esta curva del material de X53, localizamos lo que es el punto de fluencia y la resistencia máxima. Pero también vamos a ver qué significa el módulo de elasticidad. Voy a hacer un zoom en esta zona en donde estoy marcando el cuadro estoy marcando el cuadro rojo. Voy a hacer un acercamiento a esta zona de la gráfica y nosotros lo que podemos ver es que en ese acercamiento podemos notar en esta zona al inicio, a la izquierda, que tenemos una zona que nosotros la pudiéramos representar con una línea recta. Esta línea recta es muy sencillo de poderlo enumerar o sacar una ecuación y lo podemos utilizar con la ley de Hooke o el módulo de elasticidad, y el módulo de elasticidad es la resistencia entre la deformación. Y aquí hay otro concepto que es interesante porque vamos a ver cuál es el punto de fluencia convencional. El punto de fluencia convencional, como es muy complicado poder saber en dónde pasó exactamente de recto a curvo, entonces lo que se va a hacer es que esta línea se va a mover paralelo se va a mover paralelo al módulo de elasticidad, a la zona elástica, y en donde cruzan esta línea inclinada o que representa el módulo de elasticidad, pero en paralelo con la curva, ahí le vamos a llamar punto de fluencia convencional, y así es como lo vamos a ver en los reportes como RP 0.2. ¿Okay? Pero ¿cómo nos puede influenciar? Y ahorita nomás voy a dar una introducción porque nuestro compañero Omar Campos en la siguiente módulo de estas pláticas nos va a platicar acerca de la recuperación elástica, pero a grandes rasgos cómo nos puede afectar la recuperación elástica dependiendo del módulo de elasticidad del material. Si nosotros tenemos este material, lo vuelvo a sacar. Se fijan ustedes, voy a tener este proceso de deformación. Estoy deformando el material, el punzón al entrar lo está llevando hacia adentro de la matriz, y cuando nosotros lo retiramos del herramental se presenta la recuperación elástica, pero nosotros podemos ver que esta recuperación elástica va a ser directamente proporcional o es afectada por el módulo de elasticidad. Por ejemplo, el magnesio, que tiene un módulo de elasticidad de 45 gigapascales, esta sería su cantidad de recuperación elástica. El aluminio, que tiene 69 gigapascales, el titanio, que tiene 110, el níquel, que tiene 170 gigapascales, y aquí podemos ver el inoxidable con 200 gigapascales, y el acero con 210. Entonces, esta propiedad del acero, que es el módulo de elasticidad,
nos va a impactar directamente en la cantidad de recuperación elástica que puede presentar el material. Rodolfo, no sé si hasta aquí haya preguntas. Ok, creo que continuamos. En este sentido, seguimos. Continuamos con la presentación. Y entonces, continuamos. Ahora, me gustaría hacer una introducción a escenarios de conformabilidad. Todo el mundo queremos saber si mi material es más conformable que otro. Y entonces aquí vamos a, me gustaría presentarles esta idea general antes de entrar a lo que son los valores de conformabilidad del acero, las propiedades de conformabilidad. Si yo tengo un acero, que es el de X53 que estamos estudiando en esta presentación, siempre vamos a tener un rango de tolerancia con el cual puede suministrarlo el proveedor de acero. Si nosotros obtenemos este acero, digamos que el mejor escenario lo vamos a tener cuando el acero presenta un punto de referencia en el rango menor, pero una resistencia máxima en el en el punto mayor de la resistencia máxima. Y el peor escenario nosotros lo vamos a tener cuando el punto de influencia esté en el rango superior y la resistencia máxima se encuentre en el rango inferior. ¿Ok? Y entonces, en este sentido, aquí, ¿por qué podemos decir que es un mejor escenario? Porque una vez que yo ya llego a la zona plástica y que puedo imprimirle una deformación plástica permanente al material, yo todavía tengo un rango amplio para poder seguir trabajando, poderle sacar la forma al material. Tengo mucho rango, al contrario del peor escenario, que necesito más esfuerzo para llegar a la zona plástica. Y una vez que yo ya llegué a la zona plástica, tengo muy poco rango para poder realizar la deformación o obtener la pieza que quiero entregarle a mi cliente. Por eso vamos a decir que este es el peor escenario y el mayor escenario. Espero que con esto haya quedado claro la primera parte. Digamos que cubrimos estos dos columnas del estándar. Vimos que tiene la afectación. ¿Cuál podría ser la afectación? Tanto la fuerza del proceso como cuál sería la recuperación elástica. Ahora permítanme concentrarme en el valor N. En el valor N lo que vamos a ver es que aquí tenemos cierta nomenclatura y yo espero que después de las siguientes diapositivas nos quede claro qué se refiere a esta diapositiva. El valor N del 10 al 20 o hasta la deformación uniforme es a lo que se refiere. ¿Cómo se calcula el valor N? Nosotros primero lo que vamos a hacer es que la curva de esfuerzo de formación real la vamos a convertir en logarítmica. Este es el primer paso que vamos a hacer para hacer el cálculo del valor N. Si nosotros observamos en este caso esta curva puede parecer un poquito rara, medio fea, pero nosotros podemos localizar que en el caso anterior era más complicado poder hacer la representación, hacer cálculos porque no tenemos ninguna recta. Pero cuando entramos al punto logarítmico, entonces nosotros podemos localizar esta zona y aquí podemos ver una recta. Entonces ahí nos vamos a concentrar. Para poner referencia a lo que ya conocemos, aquí sería el punto de influencia, esta sería la resistencia máxima y por aquí tenemos un 10%. Si ustedes se acuerdan, nos decía que el valor N iba a ser calculado del 10 al 20%. Entonces, nos vamos a concentrar en este punto, en estos dos puntos y voy a hacer un acercamiento. En este acercamiento lo que vamos a hacer es que aquí tenemos el punto 1 al 10%
y aquí tenemos el punto 2 al 20%, y simplemente al localizar los puntos, vamos a obtener la tangente de este ángulo, y este va a ser nuestro valor n. ¿Ok? Si nosotros hacemos esta representación con los comentarios de escenarios que dijimos mejor o peor conformabilidad, entonces lo que nosotros vamos a ver es que en este escenario que teníamos el mejor escenario de conformabilidad, y este sería nuestro peor escenario, si dibujamos una línea recta que cubra del punto de referencia a la resistencia máxima, nosotros podemos ver que tenemos un mayor ángulo, entonces vamos a tener un mayor valor n. Y entonces aquí en este caso tenemos un menor ángulo, un menor valor n. Y entonces aquí ya vemos cómo podemos relacionar o podemos tomar como base el valor n para saber si un material me va a tener peor o mejores propiedades o mejores características para el proceso. Déjenme mostrarles una simulación, una segunda simulación, en el cual voy a tomar yo como referencia para explicar el valor n. Aquí podemos ver en la simulación, se dibujaron las venas y empezamos a ver cómo el punzón va entrando y hacemos la forma final de la pieza. Pero vamos entrando dentro de las herramientales y vemos aquí cómo el material entró, se dibujó, vemos cómo se dibujó las venas y cómo podemos tomar ese material y realizar la forma final de la pieza, ¿ok? Vamos a tomar esta pieza, aunque parezca sencilla, la vamos a tomar como referencia para poder entender qué es el valor n. Entonces, ¿cómo sacamos la referencia del valor n? El valor n, voy a hacer una pequeña analogía o voy a hacer varias analogías. El valor n, imagínense que tenemos esta cadena y esta cadena lo que vamos a tener son 10 eslabones, cada eslabón mide 10 milímetros y nosotros queremos estirarla 10 milímetros extras, ¿ok? Si nosotros tuviéramos que el material tiene un valor n alto, entonces lo agradable, lo ideal es que este valor n alto nos va a permitir, o esta característica nos dice que la deformación total que vamos a tener en esta cadena, en este material, se va a distribuir de forma uniforme en cada uno de los eslabones. Y entonces, estos 10 milímetros no se van a concentrar, sino que se van a distribuir y le tocaría la deformación de 1 milímetro a cada uno. Entonces, podemos ver que 10 milímetros de tamaño lo llevo hasta 11, un 10% de deformación de ese eslabón, lo podemos tener fácilmente sin ningún problema. En cambio, cuando tenemos un material con un valor n bajo, lo que va a pasar es que no tiene esta capacidad de distribuir el esfuerzo. Lo va a concentrar en 1, 2 o 3 eslabones. Si nosotros lo concentramos en 2 eslabones, tenemos que estos 5 milímetros, estos 10 milímetros lo dividimos entre 2. A cada uno de esos eslabones le toca 5 milímetros de deformación. Entonces, estamos viendo que es un 50% de deformación y ya no hay material que nos pueda dar esa cantidad de deformación. Esa podría ser la analogía con el valor n. Si nosotros lo metemos al embutido que nosotros vimos ahorita estudiar, vamos a ver esta zona, esta pequeña esquina. Nosotros podemos ver los valores de deformación que tuvo, pero cómo se comportó a lo largo del proceso. Lo que podemos ver es que si yo analizo, y lo voy a comparar contra la curva de esfuerzo de deformación, si yo analizo, por ejemplo, en este punto, todavía no llegamos a lo que es, la resistencia máxima al punto más alto, entonces vamos a tener una distribución uniforme. El problema viene en este otro punto, que hemos llegado a el encuellamiento de la estrición del material. Por lo tanto, nosotros podemos ver que en esta zona, que es la más crítica, el material se siguió deformando, teníamos mayor deformación, mientras que nosotros ya no tenemos esa deformación. Se detuvo la deformación y únicamente se concentró en un solo lugar, como lo hicimos con las cadenas. Digamos que este sería el eslabón débil, aquí se concentró la deformación y por eso podemos tener problemas. Y esto lo podemos comparar a su vez con la prueba de tensión, en lo que nosotros podemos ver que en la parte superior este material ya no sufre deformación después de cierto punto. En esta zona de aquí es que ya se empezó a concentrar la deformación y acá tampoco no tenemos otra vez deformación. Entonces, esto es lo que podría pasar. Y entonces, si nosotros vemos otra vez la curva de esfuerzo de formación y vemos que tenemos una reducción de la capacidad de formación, nosotros lo que podemos ver es que este tiene un valor n.25
Cuando nosotros tenemos una disminución en la capacidad de formación, podemos ver que ahora el valor baja a 0.23 y este puede ser un indicativo, 0.13, 0.12, 0.1, 0.5. Entonces, este valor N nosotros lo podemos tener y ustedes pueden ver cómo reducir el valor N de 0.25, 0.3 ya nos está llevando casi un 10% de la, bueno, puede ser como un 5 o 6% de la capacidad de formación. Entonces, este puede ser otro indicativo que podemos tener en producción para nosotros poder continuar con poder hacer el análisis de la conformabilidad del valor N. Y entonces, ahora sí, ya sabemos de dónde se toma este valor N. Del 10 al 20% de deformación y en algunos casos, como en materiales de alta resistencia, que no alcanza a presentar un 20% de deformación, lo vamos a hacer hasta la deformación uniforme. Entonces, este punto o estas columnas de las tablas de propiedades del acero, verificado. Continuamos ahora con el valor R. Este es el valor R que nosotros tenemos. Y entonces, ¿cómo vamos a calcular el valor R? Ahora no nos vamos a fijar en cuánta deformación logré realizar a la pieza, sino que ahora me voy a fijar en las otras dos dimensiones que no hemos prestado atención. El valor R básicamente nos relaciona el ancho de la probeta entre el espesor. ¿Y cómo nos puede afectar esto en nuestros procesos de manufactura? Esto nos puede afectar en que si nosotros comparamos, por ejemplo, estos 4 materiales, acero para embutido profundo, acero convencional de alta resistencia o acero avanzado de alta resistencia, aún con el aluminio, podemos ver que tenemos estos valores R típicos. En este caso tenemos 2.3, 1.6, 0.9 y 0.7. Pero ¿cómo nos afecta? Bueno, si a estos 4 materiales los lleváramos a una misma deformación, ¿cómo se distribuirían? Y este es el acero para embutido profundo, digamos que reparte este 15% de deformación que nosotros podemos hacer a lo largo de la probeta, lo va a repartir en un 10% en lo ancho y un 5% en el espesor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Creo que ya ustedes se pueden imaginar la foto del siguiente acero, porque en este caso vamos a ver que vamos a tener una afectación en el espesor. Va teniendo menos capacidad para soportar o para mantener el espesor con estos valores. Entonces podemos ver aquí los aceros avanzados de alta resistencia con un valor R de 0.9. Se fijan, el espesor con la misma deformación va a tener una disminución del espesor y el aluminio es uno de los peores casos porque el aluminio va en esta deformación del 15%, su espesor se va a ver más afectado. Y entonces esto sería lo que es el valor R del acero y con eso terminamos estas columnas, ¿no? Otro tema que tendríamos que ver es el límite de conformabilidad, que es el que veríamos, o que falta la anisotropía, perdón. Nosotros vemos que la mayoría de los casos de la industria automotriz, por lo mínimo, y tal vez en la línea blanca también, nosotros vamos a utilizar aceros rolados en frío. Estos rolados en frío pasan por unos rodillos y estos rodillos van a deformar la microestructura del material de una forma diferente. Por lo tanto, eso para poderlo medir, nosotros vamos a poder ver lo que es la anisotropía. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la anisotropía? Vamos a tener este material. Vamos a hacer una simulación. Voy a correr este video de la simulación. Déjenle pongo un poquito de color al material para que se pueda ver a través de la presentación. Y entonces nosotros simplemente vamos a hacer un embutido, ¿no? Simplemente vamos a hacer un embutido. Si dejamos de tener la sección transversal, nosotros podemos ver aquí qué queremos. Aquí, ¿cuál es la cuestión? Que nosotros tenemos aquí un material redondo embutido sobre un punzón redondo y no vamos a tener una pieza redonda. ¿Y esto a qué se debe? A que el material tiene comportamientos diferentes. Y esto lo podemos medir a través del valor R, nos puede ayudar a tenerlo. Con un valor isotrópico, todos iguales, podemos tener al final una pieza redonda a partir de una platina redonda. El problema es cuando tenemos materiales anisotrópicos, podemos ver el valor R45, podemos ver que el comportamiento 45 grados es diferente que el de 90 y el de 0 grados. Y entonces a esto se refiere lo que es anisotropía y se causa al momento de realizar la deformación de la lámina en frío para obtener una mejor calidad del material. Y por último, la curva límite de conformabilidad. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una prueba también destructiva
en la que nosotros vamos a hacer un material, lo vamos a llevar, pero ahora con un domo, para poder nosotros causar deformaciones en diferentes direcciones. Si nosotros tenemos este material, vamos a dibujar un redondo, como está sujeto, está uniforme, el material se va a deformar de forma redonda y entonces vamos a poder nosotros medir cuál es la deformación al final. Tenemos una 53% en un eje y 53% en otro eje. Quitamos material y nosotros podemos obtener una deformación diferente. Ya no va a ser redondo, ya no va a terminar redondo. Podemos ver las dos formas y medimos el eje menor y el eje mayor y lo podemos graficar. Y seguimos quitándole, seguimos cambiando el material, obtenemos otra deformación y al final se va a parecer un poquito a la prueba la prueba de tensión y vamos a tener compresión contra estiramiento y entonces aquí podemos obtener la curva de límite de conformabilidad. Y esto nos va a indicar cuál es la capacidad de deformación de ese material antes de presentar una grieta o un necking localizado. Y para finalizar, para finalizar la presentación, podemos ver que si nosotros cuando nosotros jugamos con la resistencia, aceros con mayor resistencia va a provocar que esta curva de límite de conformabilidad se reduzca. Si nosotros tenemos un mayor espesor, la curva va a subir y si nosotros tenemos un valor N mayor, nos va a provocar que este valor, que esta curva suba y tenga una mayor capacidad de deformación. De mi parte es el material que tengo preparado. Muchas gracias. No sé, Rodolfo, si haya preguntas rápidamente en este espacio. De hecho, sí hay varias preguntas, ingeniero. Una de ellas es como, ¿sí me escuchas? Muy bien. Bueno, ok. Y si se pueden obtener valores, están un poquito rezagadas, ¿se pueden obtener valores RN de acero de alta resistencia? Sería la primera. ¿Se obtienen los mismos resultados en las pruebas de medición a pesar que se sigue un estándar diferente? Sería la segunda, ¿verdad? Y si gustas, te paso ahorita lo siguiente. Ok. El valor R y N en materiales de alta resistencia, lo que va a pasar es que no tenemos mucho campo donde poder obtener estas mediciones. Nosotros podemos ver que mientras aquí tenemos 50% de deformación, muchas veces estos puntos es muy complicado sacarlos. Si ustedes se fijan en este material, por ejemplo, martensítico, prácticamente no tengo nada de curva. En cuanto yo tengo el punto de fluencia, ya tengo la resistencia máxima. Entonces, sí se pudiera sacar, pero por lo general los proveedores de acero no los van a proporcionar, ya que es muy complicado por el poco material que hay para poderlos determinar. Y muchas veces a ellos les importa más asegurar la resistencia que se pidió, más que la capacidad de conformabilidad. Pero podemos ver aquí que la capacidad de conformabilidad se reduce considerablemente cuando tenemos materiales con mayor resistencia. ¿Cuál fue la pregunta 2? Ok. La pregunta 2, tengo, antes de esa, hay una pregunta que dice, ¿qué significa, solo como definición, qué significa R y qué significa N? Ok, valor R y N. No sabría cómo valores son el valor N es un índice, pero el valor N se le llama hardening coefficient en inglés y su nombre, digamos, nombre de pila es coeficiente de endurecimiento, coeficiente de endurecimiento por deformación. Sería el valor N, ¿sí? O sea, es qué tanto, sí, coeficiente de endurecimiento por deformación. Y este valor R fue propuesto, esta idea de medir el ancho y el espesor por la persona Langford, y entonces el nombre de pila del valor R es coeficiente de Langford. Otra pregunta. ¿Cómo influye la velocidad de contacto entre punzones y matrices en este proceso? ¿Cómo influye? Sí, los materiales tienen una sensibilidad a la velocidad de deformación. Con lo general, yo puedo, podemos ver si nosotros empujamos un carro y nosotros tenemos una hora para empujar el carro 100 metros,
el esfuerzo que nosotros vamos a necesitar para empujarlo va a ser poco, no nos vamos a cansar, pero si esos mismos 100 metros yo lo tengo que realizar en un minuto, tenemos que realizar un mayor esfuerzo. Entonces sí, la curva de esfuerzo de formación es sensible a la velocidad a la que la realicemos, y entre más rápido queramos obtener una deformación, vamos a requerir mayor esfuerzo. Entonces la curva se eleva. Espero que haya quedado respondida la pregunta. Ok, aquí otra que dice, ¿se puede obtener la misma geometría cuando se incrementa la resistencia del acero? No, esa pregunta es muy importante para poder discutir con los clientes, ya que si nosotros vemos que la figura es muy compleja, si yo lo tengo con este material verde olivo y después me lo pide el cliente, oye, necesito la misma figura, pero con este material morado, con una resistencia 5 veces mayor, no vamos a poder obtenerla, porque este caso nosotros vamos a tener que su capacidad de formación se va a disminuir, entonces tenemos que hacer una adaptación de la geometría para que nos lo pueda tener y que lo podamos tener con esta pieza, ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos esta misma resistencia, pero con una geometría compleja, entonces tendríamos que pasar a otros procesos, como es temple en presa o conformado en caliente, que se le conoce, o tendríamos que pasar a otra forma. Si es simplemente conformado en frío, no podemos obtener la misma geometría con materiales más resistentes. Otra pregunta, ¿existen aceros isotrópicos? Sí existen aceros isotrópicos. Estos aceros cuestan un poquito más caros porque hay que modificar el proceso que nosotros vimos aquí, el proceso que nosotros presentamos al inicio. Aquí donde nosotros hemos revenido y hacemos unos procesos de reposo, tenemos que cambiarlos en esta zona y tarda más, por lo tanto el acero se puede obtener isotrópico, pero el proceso es un poco más caro. Algunas empresas he visto, principalmente automotrices, las utilizan para piezas clase A. Ok, aquí tenemos, hay otra pregunta, ¿cómo le solicita al proveedor del acero sobre el peor y mejor material? ¿Cómo se le solicita al proveedor? En este caso, sí se podría hacer un estudio, podríamos ver cómo si afecta, o sea, se tiene que verificar cuál es el valor que está afectando, ¿no? Muchas veces en este caso, por ejemplo, se contrató el valor, el CR2, decir algo, y tiene un valor de 0.16. Pero si por alguna razón algún rollo llegó con el material de 0.22, entonces vemos que en producción no tenemos problemas y todos están más contentos, ¿no? Entonces aquí se pudiera decirle al proveedor, oye, si necesito en estas mismas resistencias, si ustedes se fijan, el material puede caer en la misma categoría de resistencia, pero el valor N, se pudiera platicar con él, oye, necesito que el valor N se incremente o me lo mantenga siempre hasta este dato para que lo tenga. Entonces, sí pudiera hablarse con el proveedor del acero para poder determinar un valor R y N mínimo, un valor R o N mínimo para sus rollos, para evitar problemas en producción, ¿no? Aquí la negociación muy probablemente vaya a tener que involucrar un incremento en el costo o va a tener que haber otro tipo de negociaciones porque va a haber un impacto económico. Ok, otra pregunta. ¿Qué efecto tiene una lubricación adecuada en el conformado del acero y cómo reduce los efectos de resistencia del material? Ok, en esa parte me voy a brincar aquí en Autoform. Nosotros cuando estamos haciendo esta pieza, nosotros podemos ver que la lubricación, tenemos que permitir que el material salga, ¿ok? Tenemos que permitir que el material se desplace para que nosotros podamos formar la pieza. Si ustedes se fijan aquí, nosotros podemos ver que el material, hubo un desplazamiento del material. Drawing. Aquí el material se desplazó 20 milímetros para poder obtener la figura, ¿ok? Ahora, si yo quiero tener esa figura, podemos ver aquí que el material va a haber un punto, y aquí voy a sacar déjenme, pongo otra variable para que el material se vea diferente. Se alcance a notar, ahí se ve un poco como gris muy, ahí está, verde, perfecto. Entonces, en este punto, si nosotros permitimos la lubricación adecuada o la resistencia, el chiste es que nosotros tengamos que tener cierta
resistencia o restringir el movimiento de la lámina. Entonces, si nosotros lo hacemos aquí, podemos ver que el material, la vena y la lubricación van a jugar un rol muy importante para hacer esta restricción. En ocasiones necesitamos mucha restricción, como algunas piezas, algunas puertas, entonces necesitamos una vena cuadrada que restrinja, pero a veces necesitamos que el material fluya. Tenemos que reducir lo que es el factor de fricción con un tipo de lubricante, algún recubrimiento del herramental. Y esto es para jugar con la forma en que el material fluye o lo restringimos para hacer el embutido. Ok, pues aparentemente ya hay ingeniero, ya quedamos con las preguntas que tenemos. Excelente, excelente. Entonces, entonces procedemos a darte las gracias por tu excelente presentación y pasaremos al segundo tema del día de hoy. Muchas gracias, ingeniero. Y ahora pasaremos con la presentación del ingeniero Omar Campos. El ingeniero Campos es ingeniero de aplicaciones para Autoform Engineer en México. Tiene 10 años de experiencia en la industria del conformado de lámina metálica, especializándose en el diseño y la validación de procesos en frío y caliente. Ha desarrollado su carrera en Autoform Engineer en México como Senior Application Engineer, con la habilidad de brindar soporte, capacitación a clientes y desarrollar proyectos en diferentes sectores como la línea de blanca automotriz, como o Springback de los materiales en diferentes tipos de piezas y procesos. ¿Verdad? Dejo con ustedes ahora al ingeniero Omar Campos, que nos hablará sobre el tema para la dirección de la recuperación elástica y su compensación. Ingeniero. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias a todos los presentes por asistir y darme la oportunidad de platicar con ustedes un poco de la recuperación elástica y su compensación. Voy a tratar de englobar todos los conceptos de esta parte del Springback o recuperación elástica, pues para que se lleven una buena presentación y que ustedes puedan en su futuro contemplar o ver este modelo que estamos proponiendo. Entonces, primero que nada, esta es una pequeña agenda de lo que vamos a hablar, los temas generales que vamos a estar trabajando, la recuperación elástica como tal, la parte fundamental, un flujo de trabajo que podemos llevar para llevar una compensación y la parte de los beneficios de la compensación antes del maquinado. Obviamente cada uno de estos con subtemas que vamos a estar desarrollando poco a poco. Voy a tratar de mantenerme aquí en la presentación. Tenemos generalmente varias imágenes aquí para mostrarles. Van a estar viendo diferentes conceptos de piezas. Y la idea es que puedan ustedes ver que este flujo que estamos trabajando se adapta tanto a piezas vistas como piezas estructurales para que ustedes puedan tener en un futuro una representación más sencilla. Entonces, primero que nada, como fundamentos, nosotros tenemos que entender la parte de los esfuerzos que tenemos en una pieza o en un proceso que tengamos, ¿no? Tener estiramiento y vamos a estirar la pieza en un sentido únicamente y obviamente va a tener su recuperación elástica en sentido contrario. Pero también hay un esfuerzo que es por doblez en el cual va a haber unos elementos que están en tensión y otros elementos que están en compresión. Por lo tanto, ahí es cuando empieza a ser una flexión diferente o distorsión a la recuperación elástica. Entonces se vuelve un poquito más complicado. Y otro concepto que tenemos que tener en cuenta es cuando el esfuerzo es compuesto. ¿A qué significa esto? Que pasamos por algún efecto de deformado. En este caso, por ejemplo, en la imagen que tenemos ahí, es una curva. Y posterior seguimos influyéndole más esfuerzo y termina siendo un estiramiento. Entonces vean que tenemos diferentes tres conceptos de esfuerzos que van a estar influyendo en nuestra recuperación elástica. Ok, de la parte, esto lo explicó Benjamín, solamente lo voy a retomar porque de aquí vamos a partir del tema de la recuperación elástica. Sabemos nuestra curva de esfuerzo de formación, que tenemos una parte elástica, que en este caso en mi gráfica es azul, y la parte plástica, que es ya la parte que se estaría deformando sin retorno, o un retorno más controlado, la parte que es rosa, ¿no? Entonces, obviamente nosotros
tenemos que tener en cuenta que los materiales siempre van a regresar. No vamos a poder decir, voy a eliminar la recuperación elástica. Siempre vamos a tener una recuperación elástica, pero aquí el concepto es controlar esa recuperación elástica. ¿Cómo lo vamos a poder controlar? Si nosotros nos fijamos, yo tengo un material, lo estiro y obviamente yo por su propia naturaleza el material va a regresar por la misma ley de Hooke que tenemos, que el principio de la parte elástica, ¿no? Y bueno, con este concepto vamos a, digamos, a entender que siempre va a estar recuperación elástica y dependiendo de materiales que tengamos, es como va a estar regresando el material. Aquí tenemos 3 gráficas, lo que es un acero dulce, por ejemplo un CR3 o una alta resistencia, un Alpha 600, un aluminio que estamos colocando. Y de primera instancia, si nosotros colocamos o estiramos el material en un solo sentido, vemos lo que es el acero dulce va a regresar con una cierta pendiente, ¿no? Esta misma pendiente, si yo la regreso con el acero de alta resistencia, va a tener la misma pendiente, pero va a tener una mayor recuperación elástica comparada contra aceros de baja resistencia, ¿no? O aceros dulces. Pero ¿qué pasa? En cuanto yo cambio el módulo Young, que es con el aluminio, que sea muy común, obviamente titanio y magnesio van a estar cambiando, van a tener su propia inclinación a esta gráfica, tenemos una recuperación elástica mucho mayor. Aparentemente, bueno, la gráfica se ve que es menor que uno de alta resistencia, pero la proporción que tú tienes entre el estiramiento que ya le induciste al material versus la recuperación elástica es mucho más agresivo con el aluminio. Por lo tanto, cuando estamos hablando de un proceso y que lo queremos compensar, tenemos que saber con qué material estamos trabajando. Para aceros de alta resistencia vamos a tener recuperaciones muy agresivas, pero con aluminios va a ser aluminios van a ser una recuperación elástica más grande todavía, pero digamos como de sorprenderse, ¿no? Porque con un acero voy a poderlo controlar más fácil y con aluminio va a ser un poquito más complicado. Vamos a tener en cuenta, una parte muy importante es estirar la pieza. Si yo no estiro la pieza, no voy a pasar de mi parte elástica a plástica. Por lo tanto, cuando yo calcule mi recuperación elástica, vamos a tener problemas al momento de medir. Obviamente aquí vemos un CR3, una recuperación elástica, donde no estoy influyendo material, simplemente hice la U y el material, su reacción natural va a abrir. Obviamente, si ustedes nos fijamos en la parte de abajo, como yo estoy influyendo mucho mi deformación, porque es el primer contacto, va a tenderse a amarrarse o no tener movimiento de recuperación elástica, y en la parte de arriba, que solamente apenas estaba colocándose sin estirar tanto, va a tener un mayor estiramiento. Y vemos que no es totalmente lineal, no es recto que si yo tengo una pared de 0 grados, no va a regresar a 5 grados, va a tener una pequeña curvatura, pues por lo mismo las deformaciones que yo estoy teniendo. Obviamente esto, la idea es estirar lo mayor posible para tener un mayor control. Al momento de estirar, yo voy a tener ese control, puesto que voy a tener más elementos dentro de la zona plástica y voy a tener esa parte ya controlada o ese conocimiento que ya tengo de recuperación elástica. Obviamente, en cuanto yo empiece a colocar mayor restricción al flujo de la lámina, voy a tender a estirar más. Al momento de estirar más, voy a poder cambiar mi recuperación elástica. Entonces, esto, por ejemplo, alguna medida de, digamos, que yo compensar previamente mi recuperación elástica es diseñar mi proceso, y si mi material me lo permite, sería llevarlo a estirar. Obviamente, ¿qué consecuencia es? Voy a tener que agregar más material, voy a tener que colocar buenas de retención, algún dispositivo que me sujete el material antes de que empiece a formarlo para que esté bien estirado y pueda formar. Obviamente, esto va a cambiar dependiendo del material que tú tengas. Si tienes, por ejemplo, aceros de alta resistencia, como comentaba mi compañero Benjamín, va a ser más difícil sacar la forma. Por lo tanto, va a estar más complicado llevarlo a un estiramiento. Entonces, también hay que encontrar el límite entre que lo puedo estirar y la recuperación elástica que puedo tener. Y ese es donde empieza a complicarse el tema, porque necesito estirarlo para reducir la menor cantidad de recuperación elástica, pero necesito sacar la forma de la pieza. Entonces, aquí ya empezamos a hacer
a ceder en algunos aspectos y entonces empezamos a tener los compuestos que veíamos anteriormente, ¿no? Donde hay compuestos que son puramente estiramiento, hay zonas que son compuestos que vienen compartidos de un estiramiento y una compresión, o que es nativamente un doblez. Ok, entonces, hablando de la recuperación elástica como tal, digamos que yo ya hice mi proceso, mi simulación, que es la intención de esto, que anticiparnos a llegar al maquinado, voy a tener que es la recuperación elástica, ¿no? Obviamente, estamos acostumbrados a medir el dispositivo de control y decir, aquí está la medición en CMM y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, de primera instancia, yo voy a poner aquí unos pequeños dibujitos. Tenemos diferentes estados de la recuperación elástica. Tenemos el estado libre, en el cual no le vas a influir ninguna deformación, ningún efecto de gravedad, ninguna fijación. La lámina va a reaccionar por sí solo, ¿no? Es como si la tuvieras en el espacio, como viene ahí el dibujito, y simplemente su reacción natural que debería tener. Entonces, ese nos va a dar un panorama. Después, también tendríamos que revisar la en posición prensa que estamos formando la pieza para ver cómo se va a comportar al momento de trasladarla entre estación y estación. Obviamente también existe el punto que yo podría sujetarlo en algún momento. Imagínate que estoy entre la operación 20 y 30, sacar el proceso y medirlo, y yo tendré que sujetarlo para ver su reacción. Entonces, si nos fijamos aquí en estas pequeñas imágenes, yo estoy viendo que el efecto con los animalitos, tenemos un efecto de gravedad, entonces ya le influye al peso de la pieza. Entonces va a ir cambiando la recuperación elástica de las piezas. También tenemos la más clásica posición carrocería con una sujeción mínima. ¿Qué significa esto? Que solamente voy a colocar lo mínimo para poder alinear la pieza, 2 pilotos y 3 sujetadores o 3 clamps, los cuales me van a ayudar a posicionar la pieza, sujetarla para yo poderla medir sin ninguna restricción y influirle la menos cantidad posible de deformación. También tendríamos el efecto de qué pasaría si yo lo sujeto con todos los clamps o con todos los dispositivos. Recordemos que nos lo van a estar evaluando en diferentes opciones. Ya sea cuando empiezas en tu dispositivo control a colocar los clamps, y la otra sería cuando ya están todos puestos. Entonces tú tienes que revisar todos esos cambios de la recuperación elástica, porque le estamos influyendo deformaciones al momento de estar cerrando o atrapando la lámina. Otro no tan común sería cuando estamos en posición de engargolado. En posición de engargolado casi no lo revisamos porque este es un proceso alterno al que nos piden las piezas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría cuando estemos formando un cofre o una puerta? Los interiores, tal cual, terminan volteándose y entonces el peso de la pieza cambia. Por lo tanto, tendríamos otro resultado de spring back. Entonces aquí también tenemos la otra muy importante, será la posición de ensamble, que sería cuando yo ya tengo mi recuperación, mi pieza ensamblada con otros productos y ver cómo se estaría comportando. Al final de cuentas, al yo incluirle una deformación al engargolado o soldado, por ejemplo, estoy incluyendo alguna deformación extra y esto me está restringiendo su movimiento natural y por lo tanto me va a dar una recuperación elástica diferente. Pero bueno, vamos viendo un ejemplo de lo que les estaba hablando de ahorita. Por ejemplo, tenemos lo que es un cofre. En el efecto spring back vemos esta recuperación elástica. Ahorita estamos viendo una colorimetría de más o menos 0.5 milímetros, donde vemos que la parte delantera del cofre, el interior del cofre se está cayendo, se está metiendo a negativo y la roja se está saliendo. Y esto es simplemente en el estado libre. Yo no tengo que inducirle nada, simplemente tengo que revisar cuál es su relajación de la pieza. Al momento de ponerlo sobre la prensa y colocarle una sujeción mínima, que sea el die positioning, que estamos viendo ahí, en cuanto tú lo sujetas con 2 clamps, 3 pilotos, se cambia nuestra recuperación elástica. Vemos que el frente se ve inducido por esta restricción. Por lo tanto, voy a tener un control diferente. Entonces, si se fijan, en la parte central se eleva todavía más, se coloca más en rojo. Por lo tanto, voy a tener que hacer un bombeo en esa parte. ¿Qué pasa cuando yo sujeto de más la pieza? Que al final de cuentas, cuando llegues a tu inspección, tienes que colocarle todos los clamps. Entonces, fíjense cómo se fusionan ambas y casi te podría decir que se asemeja al free spring back.
pero sin embargo hay cambios. ¿Qué pasaría con el auto-positioning? Que sería en posición carrocería y con la sujeción mínima. Esta realmente es la que está los usuarios son más, digamos, más acercados a la realidad, porque es donde te miden el dispositivo de control. Entonces, lo que tendríamos que revisar es, si se fijan, está girada la pieza, tengo pocos clamps y 2 pilotos, y me da un efecto diferente a todos los demás. Se acerca, pero va a ir variando. Eso es muy poco la percepción, pero recordemos que como estamos viendo la recuperación elástica y su compensación, vamos a modificar el herramental para que podamos llevarla a nominal. Lo mejor sería ver las piezas totalmente en verde, que no hubiera ninguna recuperación elástica. Si nosotros nos fijamos, también vemos lo que es con la misma rotación, pero colocándole todos los clamps. Entonces, eso va a hacer que me va a forzar la pieza a un cierto estado. Y esto me va a dar una recuperación elástica todavía más grande. Si se fijan, se van acercando uno contra otro. Posterior, y aquí es cuando les digo, casi no tomamos en cuenta este estado cuando es el engargolado. Giramos la pieza por completo y vemos cómo es su recuperación elástica. Y esto va a ser, pues, obviamente, cómo lo voy a colocar dentro del dispositivo antes de que se haga el estado de ensamble, y por lo tanto voy a tener un cambio. Vean que tal cual se invierten los estados, una parte estaba bajándose, otra parte se estaba subiéndose, y ahora por el simple efecto de la gravedad contraria a la pieza, te da un cambio de recuperación elástica. Y por último tenemos lo que es el ensamble. Aquí ya viene sujeto con la pieza, con otros dispositivos, refuerzos que tú tengas, y la pieza como tal cambia por completo. Entonces aquí la pregunta sería con cuál vamos a compensar. Si nosotros nos fijamos, tenemos muchos resultados de spring back, y aquí la pregunta sería cuál voy a ocupar para compensar mi proceso y que quede bien. Actualmente lo que es el auto-positioning o posición auto es la que más ocupamos, porque muchos usuarios, muchos proveedores solamente producen la pieza, digamos, nativa. ¿A qué me refiero? Solamente la pieza interior, y otra persona al exterior, otra persona los refuerzos principales de las bisagras, de la parte delantera, y así sucesivamente, y posterior alguien los ensambla. O también hay casos que la misma proveedor ensambla todo el proceso. Entonces, dependiendo de lo que tú tengas que entregar, es donde te lo van a revisar. Y por ejemplo, si tú ya entregas todo el ensamble completo, lo tendrías que estar haciendo tu compensación o tu parte de la recuperación elástica o tu medición dentro de del ensamble completo. Obviamente, todo esto lo podemos, la intención es que lo puedas simular desde un principio y puedas ver todos estos cambios para que te puedas anticipar a esta recuperación elástica, ¿no? Ok, como les comentaba, aquí la parte de la recuperación elástica, si nos vemos en una pequeña imagen de un dispositivo de control, y la parte virtual, ¿cómo sería? Simplemente tenemos nuestros posicionadores y tenemos nuestros sujetadores del lado de color rojo, y la plataforma que estés ocupando para simular, vas a tender a hacer la recuperación elástica o el cálculo de esa restricción de movimiento con su relajación. Obviamente aquí yo todavía estoy colocando una puerta, porque esa puerta está en posición auto. Si se fijan, tenemos el pequeño cito ahí, es posición auto, que la pieza realmente está parada. Tenemos 2 pilotos que ahí son centrales, entonces lo vemos aquí, uno es en amarillo, otro es en azul, que están cargando el peso de la pieza, y tenemos 4 clamps, que son estos puntitos en verde, que van a sujetar la pieza para que no se mueva en ese área, y luego va a calcular la recuperación elástica de todas las deformaciones que tenga esta pieza. Por lo tanto, vamos a tener ahí una variación. Si vemos en algunos segmentos se abre la pieza, otros segmentos se entierra o se mete la pieza, y vamos a estar viendo. No es totalmente una recuperación elástica uniforme, no es que digas, lo voy a sacar todo 5 grados, lo voy a sacar 10 grados. No, veamos que cada zona tiene su propia complejidad, y es lo que hace más difícil una compensación de la recuperación elástica. Entonces, bien, vamos a
entender lo que es un flujo de trabajo que nosotros trabajamos. Este flujo de trabajo ya tenemos tiempo desarrollándolo con nuestros clientes, lo hemos traído de otros compañeros de aquí de la empresa de Autoform. Entonces, ya lo estamos implementando aquí en México, tenemos ya bastante tiempo implementándolo, pero la idea es que ustedes lo puedan conocer y en su momento lo puedan llevar a cabo, ¿no? Nosotros tenemos 4 pasos sencillos, los cuales vamos a estar trabajando. Tu simulación base, que sería tu simulación de tu proceso, que tiene que estar totalmente acorde a la realidad. Evitamos ahí, la idea es emular la realidad con una simulación. Posterior a eso, el método de sujeción, que ya habíamos visto ahorita, que es el de posición auto, que tendrías que revisar que todos los pilotos, los sujetadores estén acorde, que no tengas ningún problema con ellos. Y después la estrategia de compensación, que vamos ahorita a entender cómo la vamos a sacar. Y por último, la compensación geométrica. Le llamamos el último paso como compensación geométrica porque no queremos tocar mucho el troquel. Recordemos que cada vez que tú toques el troquel puede estar cambiando o afectando al producto. Entonces, lo menos que queramos tocar sería lo mejor, ¿no? Obviamente, ese sería el último paso, lo más crítico que tú tendrás que trabajar. Y bueno, aquí tenemos en pasos lo que tú necesitas. Tú necesitas hacer tu validación de tu proceso, superficies CAD, que es lo que le estás trabajando, vas a meter al maquinado para poder sacar la pieza. O también si ya tienes el proceso completo, bueno, sería una ingeniería inversa para poder determinar tu recuperación elástica. Pues, tendríamos que ver lo que es los springback, la recuperación elástica intermedios, para ver cómo está saliendo de todas tus operaciones que tienes. Recordemos que en los procesos que tenemos, generalmente está una de corte. Una de corte va a liberar tensión. Al liberar tensión, nos va a generar una recuperación elástica no controlada, porque puede estar esa línea de corte en un estado elástico y va a tender a retornar más agresivamente. Obviamente la medición, que va a ser el punto clave para que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? ¿Estamos dentro o no estamos dentro? Y si no estamos dentro, empezamos con nuestro ciclo de compensación, que sería seguir una estrategia y la compensación del geométrica como tal. Y así hacemos un loop de trabajo para poderlo llevar a tolerancias. No a nominal, porque sabemos que de cajón vamos a tener una pequeña recuperación elástica, controlada o no controlada, pero la intención es llevarlo a tolerancia lo más cercano que podamos. Bueno, aquí voy a representar un proceso para que ustedes puedan ver que tenemos que hacer el proceso completo, ¿no? Tenemos el embutido, en este caso es cabeza abierta, tenemos corte separado ahí de algunos segmentos o basura, scrap. En algunos procesos se gira y en otros procesos se regresa a la posición para volverlo a atacar o posicionar o pegarle y hacer los cortes, ¿no? Entonces, obviamente, este proceso es muy importante. Tu recuperación elástica en algunos segmentos, cuando está girando, va a cambiar a que lo tengas en posición prensa. Entonces, siempre es muy importante simularlo completo y que tengas el proceso estable. Eso es muy importante. Si tu proceso no es estable, no vamos a poder compensar exitosamente. ¿A qué me refiero? Si tu proceso es inestable, con cualquier variación de material, con cualquier variación de lubricación, con cualquier variación de espesor, no vas a poder controlar la recuperación elástica con una compensación. Vas a tener cambios cada vez que hagas una modificación de proceso. Por lo tanto, con la simulación podemos revisar qué tan repetible es tu proceso. Obviamente ya ese es otro tema, nosotros lo conocemos como estudio Sigmas, que es un estudio de robustez, pero bueno, vamos a continuar. Supongamos en este caso que nuestro proceso es estable, ¿qué tendríamos que estar haciendo, no? Un paso muy importante cuando estamos trabajando con embutidos, obviamente es las deformaciones no controladas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos este cofre y lo tenemos un espesor de .75 y un CR3. Si nosotros fijamos 2 metros de ancho, por así decirlo, y tenemos una deformación del 5%. Por naturaleza, va a tender a comprimir, porque tú lo estás estirando y lo va a comprimir. Aquí tenemos un factor de escalamiento. Muchas veces el ingeniería no lo hace, tal vez lo hace la persona que tiene el CAM, hace la escalación,
pero en algún momento se tiene que escalar. ¿Por qué? Si nosotros no escalamos, tenemos un problema, por ejemplo, en este caso, vamos a hacer este factor con el punto de excedencia contra el módulo de Young. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 metros, por este factor, ya se me va a retornar 1.6 milímetros. Si tu tolerancia es de más menos 0.5, más menos 0.3, en algunos casos de carros deportivos, pues no entra tolerancia, ¿no? De cajón tu proceso no va a estar bien de un inicio. Entonces tendríamos que revisar ese escalamiento para que podamos entrar a tolerancias. Ahorita lo voy a explicar un poquito más a detalle, sería con esta pequeña gráfica, en qué efecto nos va a estar trabajando este factor de escalamiento. Tenemos en color rojo y verde, que es el embutido, y posterior tenemos las estaciones de corte, ¿no? Entra nuestra pieza, ya la formamos, sale y la pasamos a nuestra siguiente estación. Obviamente, una herramienta escalada va a quedar más grande, en teoría, sin que pases a la parte de relajación. Si yo ahorita no estoy colocando la relajación, en cuanto yo la coloque, en teoría se va a comprimir. ¿Cuánto te va a comprimir? Dependiendo el tipo de material que tengas. Entonces, si nosotros fijamos, si yo no hice mi factor de escalación adecuado, va a tender a irse hacia arriba, o sea, no va a cazar la herramental. Entonces, aquí ya empieza, cuando empieza el matricero, a ajustar la operación 20, ¿no? Y vemos, la operación 30. Y vemos que el matricero está trabajando mucho con la operación 30, se lleva muchísimo tiempo ajustando la operación 30, simplemente fue porque no se escaló la operación 20. Entonces, aquí ya le estoy induciendo deformaciones más de las normales para yo tener mi recuperación elástica estable. Entonces, ya lo golpeé en la 20 y no lo escalé, llegó a la 30 y lo volví a forzar y voy a estar fatigando el material y mi recuperación elástica se va a volver algo inconsistente. Por lo tanto, al momento de revisar esto en la simulación, podemos escalarlo y anticiparnos este problema para que case perfectamente la operación 30 y podamos irnos a un estado sin deformaciones inducidas externas. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo muy claro. Tenemos al lado derecho de las dos imágenes, del lado izquierdo de las dos imágenes, con escalamiento y lado izquierdo sin escalamiento. Y vemos la recuperación elástica de las piezas. Vemos que, por ejemplo, si los marqué en el interior, es totalmente cambia. Vemos que sin escalamiento, como estamos regolpeando de nuevo el herramental, se va a ver afectado en algunas zonas. Y estas zonas, obviamente, se ve muy crítico. Si yo escalo desde antes, imagínate que ese dato esté en 2 milímetros, ¿no? Si yo escalo mucho antes, me estoy salvando 2 milímetros de acero que tienen que estar dentro del ciclo de maquinado. Por lo tanto, si no escalaste y después necesitas, en algunas zonas pues va a estar fácil porque vas a tener que desbastar, pero en algunas zonas vas a tener que aumentar y va a estar cambiando tu herramental completamente. Entonces, no es lo correcto, sería que tú no estés escalando. Lo mejor sería hacer un escalamiento, ya sea desde la ingeniería o cuando vayas a hacer el maquinado en el camp, tú haces el escalado, que es realmente actualmente es lo más seguro que lo haga, ¿no? Pero el ingeniero tendrá que estar revisándolo previamente para saber que todo esté correcto. Y del otro lado, pues el cofre exterior, pues también vemos que tiene afectaciones simplemente por no hacer un escalamiento. En el caso del exterior, pues los cambios son más pequeños que con un interior, porque todo depende de su deformación que tengamos. Ok, entonces, digamos, ya revisamos toda la simulación, tu simulación base o tu proceso completo. Entonces tendríamos que pasar al siguiente paso, que era la sujeción estable. Una sujeción estable, lo más seguro que cuando te den tu proyecto te digan, ¿sabes qué? Yo te voy a revisar con estos puntos de RPS o puntos de anclaje iniciales. Entonces, ya a un inicio ya te lo están dando, ¿no? Pero si no te los dan, lo que tendrías que estar revisando es el concepto de estado libre, que tu deformación no tenga ningún efecto, que habíamos dicho que era el astronauta en el espacio, y incluirle alguna deformación con clamps o sujetadores que te dé el mismo estado. Entonces, por ejemplo, si yo coloco 3 sujetadores, que es lo que necesito para una sujeción mínima, puedo hacerlo que
en la parte de arriba y los externos, pero no quedaría la misma relación con el estado libre. Si yo lo puedo sujetar con 2 nada más y dejarlo así, entonces hacer una pequeña deformación o un bombeo extra. Entonces no voy a tener, o voy a acercar la realidad. ¿Qué puede pasar? Que puedo colocar 2 laterales. Obviamente mi recuperación elástica va a tender a ser el mismo. Si nosotros fijamos o giramos la cabeza, pues sería la misma recuperación elástica que vemos en la parte de arriba en verde, pero más sin embargo no es lo más correcto por la parte de medición. Obviamente siempre vamos a tener que encontrar la mejor posición posible para que sea estable y se repita tu deformación sin ninguna afectación y con una restricción de movimiento. ¿Eso para qué es? Para que tú compenses realmente el movimiento de tu lámina natural sin tener que estar añadiéndolo en ninguna otra restricción. Entonces aquí vemos el ejemplo, tenemos este pequeño bracket, es casi similar al diagrama, y podemos visualizar que tenemos una zona verde, que es realmente la que casi no se está moviendo, y todas las pestañas moradas se abren por completo. Si yo le coloco 2 pilotos al centro, tenemos ahí un slot y un pulsador circular, y 3 sujetadores alrededor de estos mismos, puedo llevar mi recuperación elástica similar. Los parámetros van a ser casi los mismos, solamente va a estar cambiando, digamos que va a ser sujetado y va a estar incluyendo mi efecto de gravedad. Entonces tendría toda mi deformación completa y se parece a mi sujeción libre, que eso es lo más importante, que tengas una recuperación elástica sujeta, pero que se parezca a la tendencia de recuperación elástica libre. Obviamente, teniendo eso, vamos a revisar qué estrategia de compensación vamos a colocar. Aquí estoy colocando mis operaciones y unas mediciones de recuperación elástica como 5. Entonces, tienes operación 20, tu recuperación elástica 25, 30, 35, y así sucesivamente. Entonces, hay muchísimas estrategias de compensación. Yo ahorita les voy a mostrar las más comunes. Por ejemplo, la más clásica, tu último estado de recuperación elástica, vas y tocas la herramienta 20, y la empiezas a deformar hasta que te quede. La segunda es que solamente ocupes la recuperación elástica en la operación de restrike, todo lo demás se va a nominal. Esta de aquí no es tan recomendable porque casi no llegas a tolerancia, entonces tienes que deformar mucho el troquel. Lo mejor es que lo hagas desde un inicio. Puede ser que digamos, es que voy a aventar a compensar todas las demás operaciones, toditita, pero va dependiendo de por qué se va a estar afectando. Solamente que esta significa que nunca vas a tener un estado de referencia natural o con respecto al CAD, todas van a estar modificadas. O puede ser que sea parcial, la operación 20 un 70%, operación 40 un 30% para completar mi recuperación elástica. Y actualmente lo mejor sería revisar los asentamientos. Muchas veces solamente atacamos las operaciones de formado y las demás las dejamos a estado nominal, pero también estamos influyendo alguna deformación. Entonces tendremos que revisar este asentamiento para saber cuál es la deformación. Entonces, ¿cómo voy a definir mi estrategia de compensación? Yo tengo aquí mis operaciones del lado derecho y voy a ir mostrando paso a paso mi recuperación elástica de todas las operaciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos mi operación 20, mi resultado. Entonces, se hace una recuperación elástica y revisamos que se pueda colocar en la operación 30. Si no se puede colocar, vemos aquí estas zonas negras, que significa que no está haciendo contacto. Entonces, solamente las áreas de color están haciendo contacto. Por lo tanto, yo tengo que modificar mi operación 30 para que se asiente perfectamente. Y aquí en el diagrama vemos lo mismo. Tenemos una recuperación elástica en un porcentaje y entonces la herramienta lo que va a hacer es un copiado de esa recuperación elástica para que puedas modificar y tengas un asentamiento perfecto. Vemos en la operación 40 y haríamos lo mismo. Vemos que no está asentándose bien en algunas zonas negras, por lo tanto yo tendría que buscar que sea lo correcto. Vemos la operación 40 y solamente es una área que realmente es la que está saliéndose de una recuperación elástica muy grande. Y por último, mi última estación, vemos que hace un pisado completo. Entonces, veamos que nosotros con estas imágenes de asentamiento, puedo decir que necesito compensar
con draw shell o una compensación o un copiado del resultado en mis operaciones de la 20 a la 30 y de la 30 a la 40, que son estas imágenes que vemos en negro. Y aquí ya podemos definir si necesitamos compensar el asentamiento para tener un contacto parejo, que eso es lo más importante. Y posterior revisamos la recuperación elástica. Aquí vemos que sale de la operación 20, 30, 40, 50 y vemos su recuperación elástica como tal. Si ustedes se fijan, vemos una tendencia similar en todos los procesos. Todo el centro va a estar rojo y morado al exterior. ¿Qué significa esto? Que tu lámina realmente hasta el último estado, hasta que liberas los punzonados, cambia tu spring back. Por lo tanto, lo que tú le hagas en la operación 20, vas a poderlo llevar o transmitir en las demás operaciones. Entonces, ahora sí, solamente decido compensar tu último estado de recuperación elástica en la operación 20. Y esto va a hacer que solamente modifiques una herramienta y los demás van a estar esperando a que termine el proceso para que se cambie al momento de llegar con los punzonados. ¿Qué pasaría si todos fueran diferentes? Todo que estuviera cambiando esta imagen, que tuviéramos diferentes movimientos, tendrías que compensar en todas las operaciones. Entonces, cuando tú encuentras una tendencia, hasta en ese punto vas a poder compensar. Imagínate que yo tengo 2 operaciones con la misma tendencia y el resto va a estar cambiando, compenso en las 2 operaciones y lo demás me lo va a dar al momento de estar moviendo su proceso. Y bueno, con esto podemos definir la estrategia. Tienes que revisar el asentamiento y la tendencia del sprint back para que tú puedas decir, ¿sabes qué? Esta es mi estrategia que voy a seguir. Yo anteriormente te mostré las más comunes, pero la intención es que tú puedas determinar con la revisión de los asentamientos y con la tendencia de sprint back qué es lo que necesitas modificar geométricamente para que tu recuperación elástica sea la menos posible. Después de que definamos la estrategia de compensación, vamos a irnos al cambio geométrico. Obviamente aquí ya tenemos la aplicación de AutoForm, que es el compensator, que bueno, en teoría lo que va a hacer es que va a tomar el vector y lo va a trasladar al eje contrario. Digamos, si tú tienes 5 milímetros en positivo, él va a trazar 5 milímetros negativos de la herramienta para que tengas esa compensación geométrica. Y es muy fácil, te dice, ¿sabes qué? Necesitas definirlo, las superficies que vas a modificar, las zonas de transiciones y lo que no se va a mover. ¿Qué vemos en morado? Lo que no se va a mover, lo verde tú no tienes control y lo marrón es lo que se va a modificar como tal de la recuperación elástica. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tener las zonas de color marrón, son las zonas de tu pieza. Todo lo que tú le añadas extra van a ser como transiciones y tu pisador va a ser fijo, para que tengas siempre una referencia. Y basado en eso, aquí hay un cierto control. Como estamos hablando de elemento finito, tenemos una discretización. Todos los elementos tienen una discretización, por lo tanto, tenemos que jugar con la precisión y con el suavizado de esas transiciones. Entonces, imagínate que yo tengo estos elementos, hago mi compensación, que sería el inverso de mi recuperación elástica, y si yo simplemente me voy al lado smooth, voy a tener una transición muy suave, pero no tan precisa al compensar, ¿vale? Entonces, si ven los elementos, hace digamos, un average o un promedio para que se respeten todos los vectores y al final saca una compensación a esos vectores. ¿Qué pasa si yo me voy al lado precisión? Yo, al contrario, pierdo la geometría, pero soy más preciso. Entonces, no queremos encontrar un problema porque ya cambiamos la geometría. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo de que sería una pieza con smooth y otra con calidad o precisión. Si vemos la de precisión, tenemos pequeñas zonas que están totalmente deformadas, ¿no? Esto no es maquinable, por lo tanto yo tengo que buscar la precisión entre suavizado y una precisión más grande, o inclusive irme smooth a la parte suavizada y hacer muchos ciclos de compensación para llevar a la recuperación elástica a lo más cercano a mi nominal. Entonces,
vemos a la compensación geométrica. Aquí lo importante ya definir mi estrategia. Voy a estar haciendo estos ciclos de compensación, simplemente decirle al programa que es directo, que es transición, que es fijo, y va a tomar la recompensación elástica de donde tú le estés indicando y te va a estar haciendo esta compensación. Entonces tenemos el primer ciclo, lo vemos ahí, cómo va a ir progresando con respecto a los ciclos que tú necesites compensar hasta que llegues a una tolerancia o una recompensación elástica dentro de tolerancia. Y aquí realmente vemos la parte del programa cómo hace estas iteraciones del ciclo de compensación. Ok, aquí lo importante sería de todo esto, sería la línea de tiempo que tenemos nosotros, ¿no? Al final de cuentas tenemos una orden de compra, tenemos lo que es el diseño y la construcción del troquel y los ciclos de puesta a punto, ¿no? Que a veces se van 3 semanas, 6 semanas, 8 semanas exitosamente, ¿no? Hasta que, bueno, hay veces que hay troqueles que ni siquiera llegan a estar completamente parados. Con esta propuesta de flujo de trabajo que nosotros tenemos, podemos reducir más o menos un 50% si le incluimos teniendo la metodología dentro de nuestra aplicación de Autoform o de una simulación y compensando nuestra recuperación elástica, podemos ahorrarnos las puestas a punto antes para que nosotros no tengamos ese problema de cuántos ciclos de compensación en la puesta a punto, que va a estar el matricero ahí dentro de nuestro troquel, ajustando algo que pudimos haber ajustado desde un CAE. Entonces, con esto podemos decir que podemos reducir un 50, dependiendo qué tan elaborado sea tu proceso. Inclusive, ha habido casos exitosos que nosotros hemos sacado que en 2 semanas ya sale el troquel sin ningún problema. No puedo decir que vamos a eliminar la puesta a punto, el Project Loops, porque realmente la presión o la parte fina del humano, eso nunca lo vamos a poder retirar, pero sin embargo vamos a poder decirle, ¿sabes qué? Ajustame el troquel a detalle, ¿no? A la milésima. Eso, por cualquier variación de lo que es el espesor, de lo que es más lubricante, lo que es resistencia a materiales, va a estar cambiando y es más difícil controlarlo, algo que el humano tranquilamente lo puede hacer. Más sin embargo, en vez de estarlo trabajando estas 3 semanas de desgaste, porque va a estar con el mototool o con la pulidora ahí tratando de desbastar una zona que pudiste haber maquinado con anterioridad y solamente enfocarte a la puesta a punto fina y ahora sí sacar más producción para que tú puedas tener más troqueles exitosamente, ¿no? Obviamente, esta metodología, este pequeño ciclo que nosotros hicimos, vimos lo que era simulación base, que es sacar una pieza factible, ya lo habíamos dicho, lo que es buscar una calidad superficial buena, la compensación y sobre todo revisar la robustez, que bueno, es un estudio Sigma que es fuera del tema, pero con estos pasos tan sencillos podemos encontrar que podemos reducir hasta un 50% en la puesta a punto. Entonces, de igual forma, digamos, ya eso es cuando ya tenemos la simulación. En este caso, ¿qué pasaría si ya tengo el troquel, ya tengo el problema, ya tengo inclusive la simulación? Dentro de las aplicaciones, obviamente yo trabajo con Autoform, pero todas las aplicaciones generalmente trabajan igual. Tú puedes hacer la medición y puedes comparar el estado de referencia versus tu estado natural, los escaneas ambos, sacas los vectores de compensación y estos vectores de compensación son los que te vas a llevar para poder compensar. Entonces, aquí ya vas a tener que decidir tú, sabes que vuelvo a maquinar o le digo al matricero dónde tiene que tocar el troquel para que lo pueda llevar a ajustar. Entonces, están estas dos opciones, anticiparte y ahorrarte mucho tiempo o si ya tienes el troquel, bueno, ayudar a la puesta a punto para que tú puedas mejorar estos ciclos de trabajo. Y bueno, de mi parte sería lo que tengo que presentar, Rodolfo. Entonces pasamos a la parte de sesión y preguntas, si es que existen. Sí, de hecho, ingeniero, tengo algunas preguntas por aquí. ¿Hasta qué presión podemos alcanzar con este flujo de trabajo mostrado? Mira, lo podemos, lo más recomendable es que lo dejes a más o menos 1, pero dependiendo de todo lo que tú quieras trabajar. Si tú quieres aventarte, no sé, una semana más de trabajo, lo vas a poder llevar hasta más o menos 0.3, inclusive desde el primer ciclo puedes llegar a tolerancia, ¿no?
Entonces, aquí importa mucho el trabajo que el ingeniero quiera hacerlo, ¿no? Entre más cerrado sea lo que tú lleves, sería mucho mejor, un beneficio para la puesta a punto, ¿no? Otra pregunta, ¿cuántos ciclos de compensación son sugeridos para alcanzar el objetivo? Ok, se recomienda alrededor de 4 ciclos de compensación con la misma estrategia de compensación. O sea, de las estrategias que les mostré, que hagas 4 ciclos de compensación de la misma. Si no funcionó, que hagas con otra estrategia otros 4 y así vas acumulando hasta que llegues a tu objetivo. Ok, y una más que tenemos que es, ¿se puede compensar aún con materiales con mucho rango de tolerancia? Se pueden compensar, pero necesitaríamos revisar la parte de la robustez del proceso, ¿no? Muchas veces al tener una variación muy grande, tú compensas con un estado único, entonces cuando llega a otro estado con un rango muy alto, ya puede ser que te saliste del proyecto, ¿no? Entonces tendríamos que revisar qué tan robusto es ese proceso para saber si me aviento la compensación o no me aviento la compensación. Bueno, pues ahí con eso concluiremos las preguntas que tenemos sobre el tema, ingeniero. Te agradecemos mucho tu presentación, ¿verdad? Y esperamos que nos puedas acompañar en nuestros próximos eventos. Muchas gracias, que pases buena tarde. Muchas gracias. Nuevamente a todos los asistentes les damos las gracias por haber participado en el programa de este día. Esperamos que la experiencia les haya sido de valor y satisfactoria. Poco después les será enviada una forma de evaluación, la cual solicitamos puedan responder y regresar. Pues nos es relevante saber sobre el proceso desde la fase de registro hasta el programa de este día. También nos gustaría saber los tipos de temas que les sería de interés sean cubiertos en programas a presentar en el futuro. Su retroalimentación nos ayudará a ofrecerles programas de interés en la forma más amigable al usuario posible. Asimismo, esperamos nos puedan acompañar nuevamente en nuestro próximo webinario el día 12 de octubre, ¿verdad? Con los temas configuración y operación de la prensa y configuración y operación de la línea de bobina, ¿verdad? Con los respectivos ponentes serán el doctor David Díaz Infante y Robert Boswell, a quien ya todos conocemos y cuya presentación les daré en su momento. Gracias nuevamente y que pasen buena tarde. Descansen y cuídense mucho. Mantengan los cuidados y las debidas precauciones durante esta pandemia. Hasta luego.